Estimados asistentes, les damos una cordial bienvenida a esta reunión programada por el Centro Valparaíso de Debates y el Movimiento Chilenos de Corazón. Algunas indicaciones para llevar adelante la reunión, lo que siempre repetimos: primero, como medida de seguridad, en caso que la reunión sea hackeada, inicialmente se intentará expulsar al hackeador, y si eso no resulta, se solicita a todos retirarse de la reunión y volver a conectarse 2 minutos después. Para eso necesitamos, por favor, que tengan el número de identificación de la reunión o el link disponibles. Segundo, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados para no interferir la presentación. Tercero, habrá una exposición inicial de unos 40 minutos. Tengo aquí, Ernesto, por favor, si es que ojalá pueden ser un poco menos para dejar más tiempo para preguntas y que no se Haré alargue todo lo mucho la posible. reunión. Perfecto. Haré todo para que sea así. Ya, así que estamos en 40 minutos entonces por parte de nuestro invitado, y seguidamente habrá espacio para preguntas. Michael Manley hará de moderador. Para las preguntas se les solicita que lo hagan por chat y preferentemente dirigido solamente a Michael Manley en privado. Se solicita además que se ciñan estrictamente a preguntas relacionadas con el tema central de nuestras reuniones, que es el cuidado de nuestra democracia y en este caso particular la educación, lo que ha pasado con la educación en Chile. Paso a presentar a nuestro invitado, el señor Ernesto Medalla Mesa, profesor de Historia, magíster en Historia de Chile y América Latina de la Universidad de Valparaíso, diplomado en Historia Militar de Chile y América Latina de la Escuela Militar de Chile. Ha trabajado en educación subvencionada y actualmente en educación municipal. Ejerce la profesión desde el año 2009 y la sigue haciendo hasta la fecha. Coautor del libro Allende y Pinochet, Las verdades olvidadas. Nuestro propósito es defender la institucionalidad del país a través del rechazo a una nueva constitución, a partir de un hoja en blanco. En ese contexto, hemos programado charlas con diferentes expositores que nos den una visión amplia de la situación del país. Hoy escucharemos al señor Ernesto Medalla. Perdón, bien digo, Medalla. Ernesto, adelante, por favor. Muchas gracias, don Francisco. Agradecer al espacio. Creo que es súper importante estas instancias de diálogo, y entendiendo que el tiempo que tenemos es preciso, yo voy a tratar de compendiar, voy a tratar de ser lo más escueto para poder debatir el tema. Ya, un Bien, voy momento. a poner... Ernesto, tú estás compartiendo pantalla, ¿o no? Sí, la compartí Ya. yo. Perfecto, ya, ok. Le mandé el PPT de todas formas, Ya, pero se las compartí. Ya. lo estás compartiendo tú, perfecto. Respecto al tema que vamos a hablar, creo que es muy importante y es muy atingente, fundamentalmente por los efectos que tiene la educación en la ciudadanía en general. Y creo que nosotros lo que estamos viviendo desde octubre, desde el proceso insurreccional que hemos estado viviendo y padeciendo, en parte es consecuencia de muchas medidas que se tomaron a nivel educativo en nuestro país. Y la educación cívica, la historia, la geografía, las ciencias sociales, dentro del sistema escolar, son forjadores de la nacionalidad, de nuestra identidad patria, nuestros valores patrios. Y creo que es muy importante hacer un breve compendio de esto para entenderlo y debatirlo. Bien, algunos antecedentes de los cambios educativos que hemos vivido en nuestro país. Yo, entendiendo que el tema hay que hacerlo dinámico, yo me propuse 4 puntos. El primero, analizar los cambios realizados durante el gobierno militar, lo que se hizo posterior en la concertación, aspectos que tenemos que tener presentes, que podemos desglosarlos desde el 2010 hasta la fecha, algunos ejemplos de estos elementos, cómo se está forjando a las futuras generaciones de jóvenes y su conexión con la historia, que eso es lo más interesante y que nosotros tal vez por distintos motivos no lo hemos profundizado, no le hemos tomado el peso. Y respecto a lo mismo, hace un tiempo un análisis que hizo don Joaquín Fermandoa respecto al análisis de la historia como elemento de formación cívica. Partiendo, voy a mencionar respecto al gobierno militar que efectivamente desde el año 73, que es el punto de inflexión tal vez más importante después de la Guerra Civil de 1891, vamos a nosotros a ver de que nuestro país se refundó en distintos aspectos. Dentro de esos aspectos, el elemento educacional fue fundamental y creo que uno tiene que tenerlo presente porque cambios que se hicieron en esa época afectan hasta el día de hoy. Algunos para bien, otros quizás para mal, entendiendo el contexto, el cambio de actores políticos, entre otros elementos.
A grandes rasgos podemos destacar lo siguiente. Primero, se eliminaron las escuelas normales, que eran las antiguas formadoras de los profesores en nuestro país. En su momento el argumento fue de que estas estaban supeditadas a intereses políticos y que no formaban a la cantidad de profesionales necesarios de los que se requerían para alfabetizar al país y entregar la cobertura. Se regionalizaron las universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica fueron regionalizadas, lo cual significó una verdadera revolución para la época y que afecta hasta el día de hoy. Eso es un hecho. La Constitución de 1980 estableció la libertad de enseñanza y la libre elección de los padres en materia educacionales. Y eso nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Y ese es un elemento muy importante y que tenemos que tener presente, que lo vamos a ver después en los elementos que les voy a mostrar. Otro elemento, la municipalización de la educación, la creación de universidades privadas, y la creación del crédito fiscal, hoy Fondo Solidario, la creación de institutos profesionales y la aparición de instrumentos de medición de calidad. En un primer momento se llamó PER, que se aplicó entre 1983 y 1985, el cual después fue modificado con el nombre que lo conocemos hoy, que es el CIMSE, que con el tiempo ha ido evolucionando. Hoy día el CIMSE evalúa otras asignaturas adicionales a lo que fue lenguaje, matemática, historia. Por lo tanto, es un elemento que también tenemos que tener muy presente. ¿Cuáles son los efectos que tienen los cambios que se realizan durante el gobierno militar? Yo creo que son fundamentales y permiten entender muchas cosas que pasaron posteriores en 1990. Uno de ellos fue la cobertura. Nuestro país aumentó su cobertura de educación y donde nos vamos a encontrar nosotros que la oferta de establecimientos particulares subvencionados permitió que aparecieran más de 1000 escuelas o establecimientos educacionales a nivel nacional. Las tasas de repitencia y de desarrollo de competencias de la educación básica aumentaron, efectivamente, se redujo el analfabetismo, aumentó la cobertura de la educación a nivel nacional y la educación fue efectivamente descentralizada. Por lo tanto, podemos hablar que esta arquitectura, esta construcción de un sistema educacional a nivel nacional descentralizado, permitiendo la participación de actores privados, fue positiva. Y eso yo creo que no se puede desmentir. Y aquí lo vamos a ver nosotros, en algunos ejemplos, en datos que son muy importantes. Aquí yo les muestro uno que es muy interesante, que es la evolución de la matrícula de la educación superior chilena, la cual desde mediados de los 80 no superaba los 200.000 matriculados, al año 2018 que tenemos 1.262.000 estudiantes. Esto es un ejemplo, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de que las políticas que se aplicaron en un inicio permitieron masificar la educación en nuestro país y le abrieron las puertas a numerosos jóvenes para poder mejorar sus condiciones de vida. El tema que no se ha discutido, que no se ha visto bien, tiene relación con la pertinencia de las carreras que se están formando en nuestro país. Y que, si nosotros vemos, ha aumentado la educación superior, pero la calidad de estas carreras, la empleabilidad de estas carreras quizás no es la mejor. Acá tenemos otro dato, que es la cobertura de educación media, ya sea colegios municipales o colegios particulares subvencionados, y si ustedes se fijan, los datos desde 1960 hasta el año 2000, para tratar de hacer lo más objetivo este análisis, son bastante concluyentes. La educación, lo que va a ser la educación media particular subvencionada, aumentó con creces su cobertura, y en consecuencia el acceso a la educación superior en nuestro país. Fuente, Banco Central. Por lo tanto, aquí esto es lo más objetivo posible. Otro elemento interesante, que este es también muy importante, el total de escolarización a nivel de educación básica. Un dato súper interesante, en Chile, hasta 1970, el promedio de escolaridad de la población no superaba cuarto básico. Y por eso, algo que a mí me llamó mucho la atención, que hasta los años 90, principios de los 90, era muy común encontrar escuelas todavía que tenían hasta cuarto, quinto básico en nuestro país. Y acá si nosotros nos fijamos, nos vamos a encontrar
con el nivel de cobertura que fue teniendo esta, desde el año 60 hasta el año 2000, donde nos vamos a encontrar que a mediados de los 70 es como el punto máximo de la educación pública, y esta va después decreciendo hasta llegar al 2000, y la educación particular subvencionada aumentando. ¿Qué va a pasar? Elementos interesantes. Primero, cambio de gobierno, cambio de estructura política de nuestro país. Vamos a pasar de un régimen militar a una democracia, donde los objetivos que se planteó el gobierno militar van a cambiar, son distintos, aunque el modelo económico, social que se implementó no va a ser sacado. Y aquí nos vamos a encontrar con algunos elementos interesantes. Todo el periodo de la concertación, que va del 90 hasta el año 2010, el énfasis que tienen los distintos programas que se aplican tienen relación con el desarrollo de la equidad de la educación, el aumento o el mejoramiento del currículum escolar, como ellos lo denominan, y esto se va a aplicar desde distintos programas. Por darle un ejemplo, programa MESE, mejoramiento de las escuelas más vulnerables, el cambio de los paradigmas, esto es algo muy interesante, el cambio del paradigma de la política educacional, de lo que va a ofrecer el gobierno desde el 90 en adelante. Esto es muy interesante. Vamos a empezar a ver ya hacia mediados de los 90 la aparición de la reforma educacional y con todo lo que trae esto, entre ellos el cambio de los planes y programas, el currículum, las enseñanzas, lo cual va a afectar mucho en las enseñanzas de la historia, y que eso es lo que vamos a ver después. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que todo el sistema educacional va a experimentar profundos cambios, profesores que van a hacer pasantía del extranjero, proyectos de mejoramiento de los colegios, inversión en infraestructura, creación de la jornada escolar completa, entre otros elementos. Y así avanzando en el tiempo, nos vamos a encontrar nosotros con que se van a hacer varios cambios, entre ellos, uno que es muy importante y que ha sido muy criticado, es la aparición del estatuto docente, que establece que a los profesores que logran ser titulares, les permite una inamovilidad, les permite tener una cierta seguridad laboral. Y esto ha sido muy criticado por muchos sectores, porque sería uno de los elementos que genera la mala calidad de la educación. Ahora, yéndonos nosotros a lo que va a ser el periodo de la concertación, ya hacia finales del 2000, existen abiertas críticas al sistema educativo que se había establecido durante el gobierno militar y que se había desarrollado en democracia. Por lo tanto, empiezan los primeros síntomas de haber un malestar en distintos sectores políticos y también algunos sectores sociales. Y que esto es muy interesante de analizar. Ya las críticas a lo que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza son abiertas. Y recordemos, por ejemplo, nosotros las revueltas que hay en el año 2006, la Revolución Pingüina, y los distintos movimientos que critican el sistema educativo, estableciendo y mencionando que este es un sistema que genera inequidad, genera situaciones de lucro, que eso es bien discutible, y también que sería como el germen de la inequidad, de la desigualdad en nuestro país. Posterior al 2000, ya cuando se cambia la ley orgánica y aparece la LGE, uno de los elementos que empieza a ser distorsionado es la premisa de la libertad de enseñanza. Lo que empieza a imperar es la premisa del derecho a la calidad de la educación, y que es algo que uno podría cuestionar mucho. Porque si uno lo analiza desde un aspecto, si lo podemos ver políticamente correcto, puede sonar muy bonito. El derecho a la calidad de la educación, se habla mucho en los programas de televisión, en todos los medios farandulizados, uno escucha siempre la calidad, pero nadie especifica qué calidad o qué tipo de educación debiese ser la más idónea para nuestro país. Ahí nos vamos a encontrar nosotros, desde el 2000 a la fecha, la aparición del crédito con aval del Estado, que ha sido muy criticado por lo que genera en muchos estudiantes, protestas abiertas contra el modelo educativo. Un elemento que es muy interesante
y que yo creo que uno tiene que destacar es la obligatoriedad de la educación media. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuarto medio se hace obligatorio para todos los estudiantes chilenos. Algo que es una política que viene de largo aliento. O sea, pensemos nosotros que ya desde el gobierno militar, el hacer una cobertura de educación a nivel nacional, las políticas que se aplicaron del 90 hasta el año 2000 aproximadamente, generaron mejor infraestructura, mayor inversión en educación, permitieron este punto y que nos permiten entender la cantidad de estudiantes que lograron ingresar a la educación superior. Y que ese es uno de los, yo creo que los elementos más importantes que uno tiene que destacar. Que este sistema, que ha sido tan duramente cuestionado y criticado, ha generado tal vez la mayor movilidad social en nuestro país. Personas que tal vez en otra época jamás habrían podido soñar en una educación superior, sea técnica o universitaria, pudieron acceder a una profesión que dentro de sus familias fueron los primeros profesionales. Elementos que hay que tener presente respecto a esto. Primer punto, dentro del esquema educacional, una de las cosas que se produjo el cambio dentro de la enseñanza fue el paso de lo que va a ser del conductismo al constructivismo, de la clase tradicional, estructurada, con contenido específico, donde el profesor tenía una forma de enseñar que tal vez era más rígida, a una donde los estudiantes van a participar, donde se desarrolla el constructivismo, donde se le debería encontrar una importancia o una relevancia a los conocimientos que le hagan significancia al estudiante. Yo creo que este punto es muy interesante tener presente porque es parte de lo que les voy a mostrar ahora. Ajustes importantes a nivel curricular. Primer punto, año 1990, el gobierno militar promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que establece o busca establecer, dejar firme todo el proceso de descentralización educativa, creación de universidades privadas, institutos, para que esto se proyectara en el tiempo. Ya hacia el año 1992 y 1995 se producen cambios en las mallas curriculares, tanto en educación básica, a finales casi de los 90, estamos hablando de los currículum de media, entre el año 96 y 98, se producen los primeros ajustes importantes, y el año 2009 se hace un ajuste curricular importante a nivel de contenidos y la forma en que se enseñan ciertas asignaturas. Y entre ellas esta historia, que yo creo que a muchos de ustedes, como ex uniformados, algunas personas del mundo civil, tienen la estructura de la clase de historia tradicional, donde los chicos disertan, hablan de los gobiernos, hablan de los hitos que hace cada gobierno, y esto ya está completamente desconfigurado, ya no es así. Los contenidos, la forma que hay que enseñar, es muy distinta. Y aquí viene el asunto que uno tiene que tener ojo, y tenemos que estar alerta. A ver si hago clic. Bien. Aspectos a tener presente. Cuando se saca la ley, cuando se promulga la Ley General de Educación, que reemplaza la LOCE, que se produce en todo este proceso de comillas, revolución pingüina, crítica al modelo educativo, que sería un sistema de lucro, que generaría inequidad, aparece una nueva Ley General de Educación que cambia los currículum, cambia los contenidos profundamente. Entre ellos, los objetivos generales de la educación básica y media. Se eliminan los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios, y se establecen objetivos de aprendizaje. Estos son muy particulares, y sería muy importante que ustedes, como personas que tienen en algunos casos opinión pública, participan en distintos programas de radio y hacen difusión, puedan verlo y comprueben con sus propios ojos que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en el desconocimiento de la historia de nuestro país ya vienen y están estampados en los programas de aprendizaje de nuestros colegios. Los ciclos escolares se cambian, se vuelve un sistema donde la educación básica debiese ser de 6 años y una educación media de 6 años.
el año pasado ya hubo un cambio en los ejes de aprendizaje. Yo creo que todos ustedes recuerdan la polémica que surgió por la eliminación de la asignatura de historia, y que esta iba a ser reemplazada por asignaturas electivas, donde uno iba a poder combinar asignaturas. Bueno, esto es parte de esta ley. Y se estableció como obligatorio que en el currículum, o sea, en los manuales o en los textos que establecen los temas que deben tratar cada asignatura, debe esto cubrir un 70% del tiempo escolar. A juicio de profesor, de docente, muchos de estos currículum son muy utópicos. Si uno lo analiza, por lo menos desde la perspectiva de un profesor de historia, están enfocados en la construcción de una persona o un ciudadano que tiene la autonomía o la capacidad de comprender todos los procesos históricos. Y eso se los voy a mostrar ahora con los ejemplos que les voy a dar de los libros del ministerio. A ver, aquí otros ejemplos. Subvención. ¿Cómo subió la subvención? El aporte de parte del Estado a los colegios, tanto subvencionados como municipales. Partimos en el año 1990 con 11.000 pesos, para llegar al año 2010 con casi 50.000, lo cual evidentemente mostró a lo largo del tiempo la mejora de los distintos establecimientos, que puede ser insuficiente, pero para aquellos que tienen conocimiento de cómo eran los colegios en los años 50, 60, 70 u 80, saben que la inversión que se hizo en educación es gigantesca, es muy grande. Aquí tengo otro ejemplo, cobertura de enseñanza media. Fíjense, desde el año 1935 hasta el año 2000, estos son datos del Ministerio de Educación. Año 1970, 50%. Año 1990, 77%. Año 2000, 84%. Una conclusión que podemos sacar de esto y de los otros gráficos es que la población chilena fue aumentando su escolaridad, sus niveles de competencia, sus necesidades por acceder a una mejor calidad de educación, y que estas tal vez no han sido bien satisfechas por distintos elementos que sería bueno tener presente. Aquí tenemos otro gráfico, muy interesante. ¿Cómo se desploma la matrícula en el sistema municipal? Si ustedes se fijan, este gráfico es desde mediados de 1860 hasta el año 2010. La franja azul son los colegios públicos y la franja roja son los colegios particulares subvencionados. Si ustedes se dan cuenta, ya desde el año 90, el proceso viene a la baja. Las personas, año tras año, sacan a sus hijos de los colegios públicos y los traspasan a colegios particulares subvencionados y particulares. Motivos varios. Estigmatización por estudiar en el sistema público, la calidad de la educación. Yo creo que debemos tener presente que en los últimos 10 años la cantidad de protestas, huelgas y manifestaciones que han procedido desde los colegios son bastante numerosas y son muy importantes. Tenemos políticos hoy día en el Congreso que proceden de universidades y fueron dirigentes activos en distintos colegios. Por lo tanto, este ejemplo, este gráfico, nos demuestra que muchos padres y apoderados, en su temor de que sus hijos no se están educando, los cambian de colegio para buscar mejores perspectivas. También tiene relación con que el capital cultural de las familias ha ido aumentando. Quieren que sus hijos sean mejores que ellos. Y además de eso, prejuicios y juicios acertados, que tienen relación también con lo que les comentaba. Activismo político, alto nivel de huelga, de incumplimiento de los planes y programas, y las expectativas que tienen las familias respecto a lo que es la educación. Y ahora nos vamos con lo que les quería mostrar. Esto que les voy a visualizar son fragmentos de los libros de historia de educación básica.
y me gustaría que los viéramos y pusieran atención a algunos detalles. Lo esencial. ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática? Y al lado un texto que dice, ¿cómo pueden los niños y las niñas participar en política? Aquí hay un elemento que me llama ya mucho la atención. El hecho de que uno hable de participación ciudadana, de las instituciones del Estado, es muy importante. Yo creo que uno tiene que fomentar la participación cívica. Pero ya, desde los últimos tal vez 5 o 6 años, existe una intencionalidad en los contenidos. Si ustedes se fijan, lo que se va a recalcar en las próximas imágenes tiene relación con los derechos más que los deberes. No existe esta correlación o esta armonía que debe existir en un ciudadano, en una persona que participa en la vida pública, de que al ser ciudadano tiene deberes y derechos, sino que la persona tiene derechos, derechos, derechos y después deberes. Y eso también es importante entenderlo, porque nos permite comprender la configuración de los jóvenes que están saliendo hoy día de la escuela, de muchos colegios municipales y subvencionados. Acá tenemos otro ejemplo. Lo esencial. ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática? Y ahí les muestro el índice. Los derechos. ¿Por qué los derechos generan deberes? Otra mirada desde los derechos digitales. ¿Cómo voy? El énfasis es que el estudiante es un sujeto de derechos. Y toda la construcción del contenido de formación cívica es en base a eso. Entonces, cuando nosotros vemos por qué los jóvenes exigen distintas cosas, pero no lo ponen en la balanza, yo creo que ya saben de dónde viene. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un texto, porque hoy día los libros del ministerio apelan, como yo les mencioné, a la construcción del conocimiento, de que las personas, de que el joven, el estudiante, el niño, tiene que leer fuentes primarias en historia. Y en base a eso, ir construyendo su conocimiento, ir analizando y desarrollando el pensamiento crítico. Fíjense, aquí hay una frase de un fragmento de texto, de análisis. El sentido que quede una huella, en este caso, un mural que representa las demandas de la comunidad, su esperanza, sus sueños, sus luchas, que quedan reflejadas en este muro, cuya propuesta de diseño sale de la misma gente, mico, dibujante y activista. Y los textos de contraste, de análisis de fuente, son casi siempre en esta perspectiva, o con una intencionalidad. Les voy a dar otro ejemplo. Historia de Chile. Algo que yo creo que muchos de nosotros, cuando estuvimos en el colegio, nosotros nos enseñaron en el colegio que el proceso de independencia se dividió en 3. Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Con todo el proceso histórico que incluye nuestros héroes, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, el fray Camilo Enrique, y los distintos personajes como fueron configurando todo este proceso histórico. La concepción de nuestro himno nacional, las principales batallas, los hechos relevantes que llevaron a ser Chile un país independiente, el proceso después de anarquía, etc. Quiero que se fijen en un detalle. Estas son 2 páginas seguidas del libro. Y como les comenté, hoy a lo que se apela a construir el conocimiento, a hacer estos análisis de fuentes primarias. Personas destacadas de la independencia de Chile. Y aquí sale una imagen donde sale Javiera Carrera, Camilo Enríquez, Paula Jaraquemada y Manuel Rodríguez. Ojo, primera parte del proceso de independencia. ¿Dónde queda Bernardo Higgins? ¿Dónde queda José Miguel Carrera? ¿Dónde quedan los distintos personajes del proceso de independencia en nuestro país? Otra pregunta que uno tiene que abrirse, y que tiene mucho que ver con temas contingentes que están pasando también en nuestro país. La búsqueda forzada
de que ciertos acontecimientos tienen que tener perspectiva de género, que eso es lo más increíble. Con todo el respeto que me merecen las mujeres, con todo lo que significan ellas en la construcción de nuestro país, tratan de poner a la fuerza al hombre y a la mujer, en este ejemplo, en la independencia de Chile, como dos personajes que están a la par. Y ahí ahí uno empieza con los cuestionamientos. Y ahí yo cuando vi los libros, yo empecé a decir, pero ¿cómo? ¿Y dónde quedó Bernardo Higgins? ¿Dónde quedó el Capitán San Bruno? ¿Dónde quedaron los Talaveras de la Reina? Y ahí es cuando uno empieza como a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están armando los contenidos de esta forma? Y yo me hago esta pregunta. Bajo este contexto, ¿los hombres pesan lo mismo en protagonismo que una mujer? Ahí yo dejo esa pregunta. Después, periodo de anarquía, de ensayos constitucionales. Lo mismo, contraste de fuentes. La Constitución de 1833 y la exclusión de los sectores populares. La opinión de un sacerdote de la época sobre la exclusión de los sectores populares. Yo me hago la pregunta nuevamente. ¿Sujetos populares son los protagonistas de la construcción de nuestro país? Y ahí uno empieza a ver, ¿qué le están enseñando a los niños? ¿Qué quiere que entiendan los niños de lo que es la formación de nuestra patria, de la construcción de Chile como Estado-nación? Otro tema interesante, y yo creo que aquí a muchos les importa por su formación profesional, la Guerra del Pacífico. Excelente. Así está titulado esto en los libros de historia. ¿Por qué Chile se interesó en el norte del país? ¿Por qué Tarapacá y Antofagasta pasaron a formar parte de Chile? En este tema conoceremos sobre la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre. Primero, no se nombra el conflicto. Lo que nosotros nos enseñaban en el colegio, independencia, república conservadora, liberal, guerra civil, guerra del Pacífico, ya no se nombran de esa forma. La idea es construir este conocimiento. Y el tema es, ¿quién lo construye? ¿O quién arma el guión de esta construcción histórica? No se nombra la Guerra del Pacífico. No se nombra el conflicto. Ustedes revisan los libros y los invito a revisar en la página del ministerio. Vean los libros, están en PDF. Y vayan viendo las páginas del libro de cuarto, quinto, sexto básico y se van a sorprender. El conflicto no se nombra. Personajes como don Arturo Prat, que todos nosotros lo conocemos por lo que nos enseñaron en el colegio, por lo que nosotros aprendemos por nuestras familias, por lo que aprendieron muchos de ustedes siendo funcionarios de la Armada, porque aquí veo algunos ilustres marinos. Eso ya nos enseña. Y eso es lo que a uno tiene que asustarlo. Porque los personajes que han dado la identidad a nuestro país, ya un personaje que es tan bonito como Arturo Prat, que puede uno tomarlo de las distintas perspectivas, el Prat marino, el Prat abogado, el Prat profesor, el Arturo Prat que entregó su vida sabiendo que en ese combate no tenía ninguna posibilidad clara de ganar, ya no se habla. Se habla de la guerra del Salitre. Y ya ni siquiera la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre. Los intereses. ¿Quién está detrás? ¿Quién está armando estos currículum? Ahí les dejo otra pregunta. En el mismo libro, los límites luego de la guerra del Pacífico. Y se menciona a grandes rasgos cómo fue la repartición del territorio y los distintos documentos de tregua y paz que se firmaron. Y eso fue la Guerra del Pacífico. No, esto no es más de una clase. Si uno lo analiza en tiempo, no es más de una clase. Otro elemento interesante, el proceso de inmigración. ¿Cómo se toma ahora? ¿Cómo se produjo la colonización de Valdivia y Yanquihue? Y en este texto dan a entender de que se trajeron europeos porque el gobierno de la época era racista. El elemento que nosotros tenemos que tener presente de que el sur
estaba despoblado, de que había que cubrir espacios de nuestro país con gente que viniera con oficio, que el país tenía que crecer económicamente, el aporte cultural de los inmigrantes al bolsillo. No se mencionan. Entonces, se los dejo también presentes. Otro elemento que hoy día está muy de moda. ¿Por qué se ocupó la Araucanía? Ocupó. ¿Ese término no les llama la atención a ustedes? Que hoy día muchos dirigentes políticos hablan de la ocupación y no de la incorporación o pacificación de la Araucanía. Bueno, acá ustedes se van a encontrar con el mismo elemento. Se está buscando construir un relato, una forma de explicar los hechos históricos que no son como nosotros los conocimos en la escuela. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo peligroso de esto. Porque una persona con criterio lo puede explicar esto de una forma tal vez más equilibrada. Que eso es lo que nos está faltando en nuestro país. Personas con sentido común, con criterio, para tal vez tomar las distintas perspectivas históricas y darle una explicación razonable. Y fíjense, recurso número 2. ¿Por qué la élite quería ocupar la Araucanía? Justificación de la ocupación militar. Tampoco no se explica el proceso, lo que significó que en este periodo hubo un loco como Orly Antoine I, que se declaró emperador de la Araucanía y la Patagonia, ni tampoco se explica la importancia de este territorio para el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué es importante tomar posesión de la zona austral en referencia a la fundación de Punta Arenas? ¿Y cuál es el énfasis en el texto? Genocidio Selknam, una consecuencia negativa de la posesión de la zona austral. Fíjense en la palabra, genocidio. Entonces ya esto también tiene que empezar a despertarnos suspicacia, la forma en que se enseñan las cosas. Yéndonos más en el tiempo, más ahora, el siglo XX. El Estado promotor de riqueza evitó a los pobres y se da una explicación de cuál fue el rol del Estado posterior al año 29 hasta el año 73, donde se idealiza el modelo de industrialización, de sustitución de importaciones del modelo estatal de la Corfo, mostrándolo como el gran articulador del desarrollo de Chile, sin mostrar sus críticas, sus elementos negativos, ni las consecuencias políticas que trajo esto a la larga. Yéndonos ya en el tiempo hacia los años 70, los 3/3, izquierda, centro y derecha, una explicación de cómo estaban conformados los grupos políticos en esta época. Cuando se llega al 11 de septiembre, pasa algo bastante interesante. Si mal no me equivoco, este libro de quinto básico, tendría que confirmárselo. Testimonios. Ponen la imagen del Palacio de la Moneda al otro día del 11 de septiembre y se ponen testimonios. Todos los testimonios de las personas son opositores al régimen. No hay un testimonio tal vez de los dirigentes opositores al gobierno de la Unidad Popular que expliquen por qué se llegó al 11 de septiembre. Ahí les muestro otro ejemplo. Basándote en la fotografía del recurso 1, imagínate que eres una persona de la fotografía que mira la moneda. ¿Cuál sería tu reacción? Testimonios. Hay un testimonio de un detenido desaparecido, abajo de un dirigente de partido de izquierda. Por lo tanto, la construcción o la forma de enseñar ya viene con una línea, viene con un objetivo súper claro. Y ahora vamos al periodo más cercano, la dictadura militar. ¿Y aquí qué explican? ¿Qué medidas tomó? Ojo, la supresión del Estado de Derecho, siendo que la Cámara de Diputados había declarado inconstitucional al gobierno de la Unidad Popular. La promulgación de la Constitución de 1980, el establecimiento del modelo económico. Después, ¿cómo se puso fin? Da una explicación que hubieron protestas, que las protestas llevan al plebiscito y que el plebiscito gana el no y vuelve la democracia. Y ese es el gran análisis o la gran explicación
de cómo se pasa de un régimen autoritario a un régimen democrático. Menciona aspectos críticos, pero todos los aspectos políticos e institucionales que se desarrollaron en el periodo no existen. Octavo básico. Efectos de la conquista sobre la cosmovisión indígena. O sea, un análisis de cómo afectó que los españoles conquistaran el territorio que pertenecía a los pueblos originarios, a los indígenas que vivían en nuestro país. Entonces, la forma de explicar, la forma de enseñar hoy día es completamente distinta. Y ahora vamos un poquito a un debate que hubo con respecto a los cambios que ya se empezaron a aplicar desde el año pasado y que ya este año son claros. Joaquín Fermandua, que es un excelente historiador, tiene muchos textos respecto a las relaciones internacionales de nuestro país. Él habla de que existe una pugna por quién se queda con la historia. Y él dice en una entrevista a Tomás Mochiati que la izquierda ya tiene un relato, lo construyó, lo tiene armado, tiene sus protagonistas, ya tienen una visión de cómo explicar los hechos de nuestro país, clarita. Pero que la derecha no ha sabido llegar al público, a los ciudadanos. ¿Y cuál fue la opción de ellos? Guardar silencio. Respecto a lo mismo, ¿qué nos dice don Joaquín? Primero, que la historia de Chile está bajo hechos internacionales y revoluciones, que los principales acontecimientos de nuestro país están influidos por otros que ocurrieron en otras partes del mundo, que todos los hechos esconden intereses, y que la labor del historiador es fundamental, porque le da una explicación a una realidad que puede ser compleja y que tiene distintos valores. Y según don Joaquín Fermandua, la historia debe velar por la objetividad, que debe analizar el documento y debe analizar la palabra del historiador. Esto es súper difícil. Yo creo que en la escuela, en la educación, ya sea de educación básica, media, la construcción de un relato histórico siempre tiene un contenido político. Eso es un hecho. Pero lo interesante es que hay historiadores que le dan una explicación a los hechos que son de aceptación de gran parte de la ciudadanía. Ahí tenemos, por ejemplo, a nosotros a un Sergio Villalobos, un Premio Nacional de Historia que hizo una explicación de la historia de nuestro país de tal forma que es aceptable, que todos la podemos tomar como propia. Y lo que también dice don Joaquín es que la historia genera un relato y que eso le da vida a un país. Aunque él critica el concepto de memoria, porque él dice que el concepto de memoria histórica es falso, porque la memoria solo se fija en los hechos que a nosotros nos interesan. Y si eso lo conectamos con lo que yo les mostré, creo que está claro quién está construyendo la historia de nuestro país. Por lo tanto, él lo que nos dice, don Joaquín, es que la memoria, esta memoria histórica, que yo creo que es un concepto que está muy errado, debe equilibrarse con la historia razonada, o sea, la perspectiva de distintos historiadores. Que nosotros en los colegios le expliquemos el 11 de septiembre a los niños en base a lo que dice un historiador de derecha y un historiador de izquierda, no debe ser un problema. Es algo positivo. El tema es el criterio que se tiene que aplicar. ¿Cómo yo explico un hecho polémico? ¿Cómo yo explico una situación que puede ser dolorosa? ¿Cómo yo hago que un estudiante entienda algo que es súper complejo? Y eso es lo que no se ve en los libros. Eso. Traté de comprimirme. Les doy las gracias a todos ustedes y los quiero invitar a que revisen la página del Ministerio de Educación y se asusten. ¿Está sin audio? Perdón, ahí estoy con... Pancho, no tienes audio. Pancho, estás hablando sin micrófono. Disculpen, nos hemos enredado con el audio. Primero que nada, Ernesto, muchas gracias por tu tremenda presentación.
Duro todo lo que nos estás diciendo, todo lo que nos estás presentando, pero son realidades que tenemos que entender. Y enfrentar. Y enfrentar, correcto. Oye, le acabo de desbloquear el micrófono a Michael Manley porque se había portado mal durante tu presentación, de repente metía ruido, así que le tuve que bloquear el micrófono, pero ahora le dejo la palabra a Michael para que dirija el debate y las preguntas que hayan de los participantes. ¿Puedes dejar de presentar o vas a presentar algo más? Nada más, lo Deja detengo. eso, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por tu clara exposición. La primera pregunta viene de Francisco Muñoz, y que pareciera que el gobierno militar hizo bien en los cambios que hubo en la educación, especialmente para la parte superior, y se logró esta movilidad social que mencionaste. ¿Puedes comentar respecto a la etapa escolar? Y Sí. quizás le agregaría yo esto de las escuelas normales, que mucho se habla de que eliminarlas quizás no fue bueno. Por favor. Bueno, yo a grandes rasgos lo que les puedo comentar es lo siguiente. Lo primero, yo creo que muchos de ustedes lo saben por su expertise profesional. Yo creo que lo que vivió Chile en los 70, yo creo que llegado el momento del 11 de septiembre nadie lo esperaba. Un 11 de septiembre como se dio y la evolución que tuvo después el gobierno militar, yo creo que muchos jamás pensaron que iba a ser así. Es un periodo de la historia que por distintas razones y que yo encuentro que es muy normal, las personas se apasionen, las personas toman postura y bando, y eso es, en un periodo polémico pasa. Pero lo interesante es que el gobierno militar lo que hizo fue sentar las bases para un cambio de las estructuras sociales del país. A la larga, la creación de los colegios subvencionados, la municipalización, las políticas públicas focalizadas generaron que un grupo importante de la población dejara de ser pobre para que en democracia pasaran a ser clase media. Yo creo que el trabajo que se hizo durante el régimen militar no se dio en el momento. Es obvio, fueron muchas cosas. Muchas personas pueden estar de acuerdo, pueden estar en contra, pero lo que se hizo en ese momento respondía a las necesidades de un país pobre, quebrado, y que no tenía otra perspectiva de desarrollo. Y lo que se hizo con los medios que se disponían. Y no se hizo mal, se hizo bien. En democracia se ratificó. Los principales cambios que se hicieron se profundizaron. Y yo creo que aquí viene un debate que es muy interesante y que tiene que ver con el desgaste que tuvo la concertación. La concertación, yo se lo digo objetivamente, creo que es el periodo de la historia de Chile donde los chilenos en general hemos vivido mejor por las políticas que se desarrollaron en la administración anterior. Llegado ellos al poder del 90 al 2010, sufrieron lo que sufren todos los grupos políticos: desgaste, la ambición del poder, el gobernar años un país, sentirse con la soberbia de ser ellos tal vez los elegidos para dirigir los destinos del país, los ensegueció. Y ellos hoy día no tienen un relato político atractivo para ofrecerle a la ciudadanía. Y eso hace que ellos renieguen lo que construyeron en los últimos 20 años, que es súper peligroso, porque finalmente lo que están diciendo ellos, que todo lo que se hizo fue malo, y en los hechos no lo fue. En los hechos el país cambió y cambió para bien. Ellos tuvieron la suerte, si lo podemos llamar así, de administrar un modelo económico, político, social, le cambiaron la cara al país, cambiaron las condiciones de toda la población y mejoró el bienestar de la gente. Y yo creo que lo que pasó en Chile han sido muy pocas personas los que no lo han entendido bien. Yo creo que las demandas de muchas personas son porque sus condiciones de vida mejoraron, tienen educación básica, tienen educación media, ingresaron a estudiar a institutos, universidades, pero sus expectativas de su vida no las pueden cumplir. No sé si me logro explicar.
Y yo creo que no ha habido ningún político en Chile con coraje que tome esas inquietudes, esas demandas y las canalice en la forma correspondiente por los medios institucionales. Y tenemos esta camada de politicuchos que están ofreciendo el oro y el moro a la gente, pero que al final y al cabo pueden significar que seamos un país más del montón en América Latina. Oye, un detalle, una de las cosas, ¿cuál fue tu universidad, tu Valparaíso. formación? Yo me formé en la Valparaíso. Universidad de Valparaíso. Y porque siempre hablamos del pedagógico, que quizás ahí está la fuente de los problemas en la educación chilena, digamos. ¿Tú crees que el pedagógico en Santiago, la Universidad de Valparaíso, son una fuente de problemas en cuanto a esta educación o estos programas? Miren, yo lo que pienso es que la carrera docente, el ser profesor en nuestro país, ha estado estigmatizada por mucho tiempo. Muchas veces jóvenes que entran a estudiar carreras de pedagogía no lo han hecho, no lo podría decir yo hoy día, porque se han hecho cambios, pero mucha gente que entró a estudiar pedagogía no lo hizo tal vez por vocación, lo hizo por descarte, lo hizo por la carrera que le alcanzaba el puntaje. Y yo creo que el tema vocación es fundamental en la enseñanza. La historia como asignatura construye los valores, nuestra identidad patria. Yo lo que les mostré, lo que tal vez para muchos de ustedes es muy fuerte, es la realidad, es lo que están enseñando muchos profesores, porque es lo que creen que se debe enseñar. Genocidio Selknam, o sea, genocidio, o sea, ¿de qué estamos hablando? La ocupación de la Araucanía. Hombre y mujer son iguales en el proceso de independencia. Con esto yo no estoy desmereciendo a la mujer. Yo creo que la mujer es fundamental en la vida de nosotros como sociedad, pero cuando uno trastoca las cosas, cuando uno fuerza los hechos, cuando uno busca desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes, que por distintos motivos no las puede desarrollar porque requiere una persona con criterio, es peligroso. Yo creo que parte fundamental del problema en Chile son las personas que entran a estudiar. Ser profesor en Chile no es gratificante. Y no lo hablo por el sueldo. Yo lo hablo por la carrera, la formación, las perspectivas de un profesor. Tal vez no son las más halagadoras. Y eso es un debate también que debiese existir en el país. ¿Quiénes queremos que nosotros que sean los profesores? Sí, no hay duda. Oye, hay otra pregunta de Alejandro Caís respecto de la educación básica y media. ¿Qué tanta importancia tiene básica y media cuando son 12 años, digamos, lo que es mandatorio como mínimo hoy en día? Bueno, hoy día, con la Ley General de Enseñanza, lo que se busca es que sean 6 y 6 años. Y cada vez, todos los años, se están haciendo ajustes curriculares para ir agregando más contenidos. Matemática, lenguaje, historia, ciencias, ciencias naturales, etc. Y todos estos contenidos cada vez son más complejos de desarrollar. Por los estudios que se han hecho, se sabe de que los niños absorben mejor en la información, el conocimiento. Mientras uno a los chicos les saque trote de más pequeños, es mejor, tienen mayor capacidad de absorber el conocimiento, de desarrollar el aprendizaje. Pero el tema, yo creo que en nuestro país, hoy día, no es la cobertura, es la calidad. Y yo creo que la discusión que debiésemos tener en Chile es ¿quiénes queremos que sean obreros? ¿Quiénes queremos que sean técnicos? ¿Quiénes queremos que sean profesionales? Y eso, por distintos motivos, no ha sido una discusión clara. No se han ofrecido buenas perspectivas profesionales. No puede ser. Yo encuentro positivo que la gente termine el colegio, pero si uno mira esos gráficos donde sale la cantidad de estudiantes de educación superior, más de 1.200.000, claro, esas familias tienen sueños y perspectivas que quizás no se van a cumplir por el mercado laboral que tenemos. Y eso es el problema que yo creo que tenemos en Chile. Tenemos políticos con poco coraje. Sí, no hay duda que ese es un problema y que no todos
no necesitamos puros ingenieros y médicos, sino que necesitamos buenos técnicos y buenos obreros, como dices tú también. Pero respecto de los 12 años, siendo los 12 obligatorios, ¿qué importa que se llamen 6 básicos, 6 media o lo que sea? No tiene ninguna importancia, parece, ¿no? No debiese tenerla. No debiese tenerla porque finalmente los contenidos mínimos, hoy día con todos los cambios que se han hecho, se supone que las asignaturas, todas las asignaturas, las distintas asignaturas son transversales. Los contenidos se conectan de una u otra forma. Sí. Y eso también ayuda, y eso también ha ayudado a que la asignatura de historia esté tan desarmada a lo que nosotros la conocimos cuando nos enseñaban las distintas clases. Ahora, cada vez se está enseñando más. Son más contenidos y más conocimientos. Y el problema también tiene que ver con la tecnología, el acceso a la información. Hoy día, por ejemplo, sentar a un niño a ver, no sé, más de 10 minutos un video, se aburre. Con suerte, 3 minutos. Sí. Entonces, lo que usted dice sí es importante en la perspectiva de que hay un periodo que es elemental, con las asignaturas básicas, las operaciones básicas, el que sepan leer, escribir. Pero se pierden, todos los gobiernos se pierden en el camino, en ese camino. Oye, respecto a eso mismo, hay una pregunta de Luis Clavel respecto a la modificación curricular. ¿Esto de quién depende en realidad en el fondo? El Ministerio de Educación lo establece, pero como que debiera haber entidades, comisiones, o ojalá que existiera algo como el Banco Central, que es independiente, y un grupo de expertos Hoy día, fuera el encargado, digamos. hoy día hay una unidad del Ministerio de Educación que se llama UCE, Unidad Curricular, Unidad Curricular de Educación, que es la que genera los planes y programas del Ministerio. Es un ente que está dentro del Ministerio y que es la que formula los distintos planes y sus ajustes. Hasta antes de esa creación, hasta antes de eso, estamos hablando de 2008, 2009, todos los ajustes dependían de lo que determinaba el gobierno de turno. El año 96 se hizo el primer ajuste grande, después principio del 2000, el año 2009, pero todo tendiendo a la transversalidad, que todas las asignaturas son transversales y los contenidos se conectan, lo cual es muy bonito y suena muy bien. Si la idea en sí no es mala, pero yo creo que en muchos casos la asignatura de historia es muy delicada y requiere personas que tengan criterios formados. Y ese es el problema que tenemos. Hernán Romero nos pregunta, ¿se habrá restado importancia a la educación técnica? Que es lo que hablabas tú antes. Sí. No figuró en lo que vimos ahora, ¿no? No apareció nada. Yo no la mencioné. Me tocó hace poco hacer un taller a los estudiantes de octavo que van a media para que vean las posibilidades de colegios científicos, humanistas y técnicos. Se ha estado invirtiendo mucho dinero hoy día en los colegios para mejorar las carreras y las perspectivas laborales. Pero hay un estigma que se arrastra de hace mucho tiempo respecto a los liceos, a la conflictividad que existe en muchos de ellos. Y aquí hay un trabajo que debiese ser público-privado. Algo así como lo que pasa en algunos países como Alemania, que debiésemos tener nosotros los colegios técnicos muy conectados con las distintas áreas productivas del país, con carreras actualizadas. Muchos chicos necesitan, terminado su cuarto medio, entrar a trabajar. Y debiese potenciarse la educación técnica. Nuestro país hoy día, yo por eso les mostraba uno de los gráficos, yo creo que hoy día vivimos en un país que lejos es mucho mejor que el resto de la historia hacia atrás de Chile, del Chile republicano, hablemos. Pero el tema es que se ha caricaturizado tanto la imagen de que hoy día vivimos en un Chile próspero, se la ha demonizado de tal forma que muestran que las personas que defienden estas cosas son personas casi frívolos, casquivanos, personas que no entienden las necesidades de los más desposeídos, de la gente más desvalida. Y no es eso. Lo que uno tiene que hacer es explicarle a la gente cómo se vivía antes,
¿Cómo eran los colegios antes? La posibilidad que hoy día tienen los chicos de estudiar, acceder a distintos programas de educación donde no pagan, donde ellos van a poder pegar ese salto que es sumamente importante. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. Oye, ¿y por qué vías recomendarías tú corregir estas fallas que tenemos? Yo creo que las fallas que tenemos son sistémicas. Yo aquí me voy a extender un poco, voy a tratar de ser también bien preciso, pero yo creo que llegada a la democracia, la concertación que gobernó 20 años, se sintió muy segura del poder que tenía Chile. Ellos se sintieron muy seguros de que el país que tenían les pertenecía, políticamente hablando. Yo creo que la llegada del 2010, con el cambio de gobierno a Sebastián Piñera, los desarmó. Ellos nunca esperaron tener que pasar a la oposición, tener que disputar en elecciones el poder. Y ellos renegaron todo lo que construyeron. Que no fue malo, fue bueno. Renegaron la transición, renegaron el crecimiento económico, renegaron todo lo que se hizo en favor del país, de la construcción de nuestro país. Y eso es súper importante entender, porque los políticos que tenemos hoy día en el Congreso Nacional, que muchos dicen que es el Congreso más malo de la historia de Chile, yo creo que el Congreso que nos merecemos porque tenemos gente ignorante y gente que no está de entrada en la educación cívica, en los valores republicanos. Y los libros de historia les demuestran que es así. Se están criando jóvenes con cultura de derechos. ¿Y dónde están los deberes? Oye, y esos libros, nos pregunta también Paula Cabeza, ¿cómo podemos corregir esos textos? Yo creo que en primer lugar, el currículum es un elemento autónomo hoy día del Ministerio de Educación, pero como todo se puede cambiar, porque ustedes ya vieron, el sistema de FP, el 10%, que fue un hecho forzado, fue hecho por presión. Yo creo que las políticas públicas, por ejemplo, en lo que es educación, debiese conformarse una alternativa política. Yo no le hablo de la actual derecha ni del actual líderes que nos gobiernan, porque considero que no tienen las habilidades para enfrentar los problemas que tenemos y las necesidades de la gente. Necesitamos políticos que logren comprender las necesidades de la gente. Entiéndase necesidades por esta camada de personas que tiene más escolaridad, que está más educada, que quiere tal vez tener un progreso en su vida, pero que no lo ve. No lo ve, no lo ve. Y no lo va a ver porque por las condiciones económicas, por lo que estudiaron, no van a tener nunca un trabajo decente. Necesitamos políticos con coraje, que digan las cosas, que ofrezcan alternativas interesantes. Hoy día nosotros tenemos políticos que solamente ofrecen cosas para la galería. Están ofreciendo soluciones parche. Ninguno tiene un proyecto país. ¿Cómo queremos nosotros Chile en los próximos 50 años? Y ese es el principal problema que tenemos. Hoy día, por ejemplo, la gente del rechazo está haciendo un trabajo notable. Siento que están dando una pelea que es súper difícil. Que es súper difícil porque los medios públicos, los políticos que existen hoy día en el gobierno, dan a entender por todas las formas de que van a cambiar la constitución como sea. Gane el rechazo, gane el apruebo. Yo creo que ustedes han escuchado los discursos. Si gana el rechazo, la van a cambiar igual. Entonces, no tenemos políticos que tengan tal vez el coraje de enfrentar las cosas. Y eso, para ver eso, tenemos que ver esto, la educación. ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Qué están enseñando en los colegios? Recuerden que los planes y programas del Ministerio de Educación son obligatorios. Y los colegios particulares tienen planes independientes, es efectivo. Pero ocurre un detalle. La PSU, hoy día se cambió la prueba, se basa en los planes y programas del Ministerio. Por lo tanto, ¿qué enseñan los colegios particulares? Enseñan lo que sale en los planes y programas del Ministerio. Sí. Entonces, oye, y en ese sentido, aprovechando eso que estás hablando, ¿qué impacto va a tener entonces en el futuro? Una pregunta de Francisco Muñoz.
todos estos periodos de paro tan largos que ha habido. Primero, yo creo que en muchos colegios, en muchos colegios públicos, yo aquí conozco un joven que salió de un liceo público, me lo puede confirmar, se está riendo ahora, y los padres tienen la esperanza de que sus hijos sean más que ellos. Eso es un hecho, es un hecho. Los sacan, los llevan a un colegio subvencionado, pensando en que va a ser mejor la educación. Finalmente, lo que están haciendo estos políticos con los paros, protestas, huelgas, es destruir lo mismo que ellos quieren construir. Ellos quieren una educación pública y de calidad, que es lo que dicen siempre, si ustedes lo escuchan. Pero, ¿cómo construye una educación de calidad con paro? Donde hay niños que su única alimentación la reciben en la escuela. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si uno lo analiza, no tiene pie ni cabeza. Las frases las frases, lo que ellos ofrecen, son puros eslogan. Educación gratuita y de calidad. Ok, ya. Educación gratuita. Ok, de calidad. Ya, pero ¿cómo aseguramos la calidad? Con paro, enseñando ideología de género, enseñando genocidio. Entonces, cuando uno empieza a analizar y ver cómo están conformados los currículums, es cuando uno tiene que empezar a asustarse. Por eso, las Camilas Vallejo, los Giorgio Jackson, los Boric, que son todos de colegios particulares, u otros dirigentes de colegios públicos clave, están bastante bien preparados en esto, en este discurso de construcción de esta educación pública y calidad. Pero ellos no dicen cómo, no lo explican. Claro. Y eso es lo que nos tenemos que preocupar. Y yo sé que aquí hay muchas personas que son uniformados. Y sería súper interesante que revisen los planes y programas respecto a la historia de Chile. Yo mencioné el caso de Arturo Prat, la figura de Prat. Acá está don Rodolfo, que yo sé que él fue comandante en jefe. Es sorprendente. A mí, yo me leí. Yo hice hasta hace 2 años atrás clases en educación media. Y cuando vi los planes y programas y vi cómo se enseña la guerra del Pacífico, donde ya no se pasa, uno empieza a ver, ya empieza a ver los síntomas del problema. Si hoy día tenemos chicos que no creen en la existencia del país, no creen en la bandera, no creen en los símbolos que nos representan, no creen en las instituciones básicas de la República, esto viene construido de atrás. Esta deconstrucción, esta destrucción de los distintos entes, viene de atrás. Entonces, es súper importante que personas como ustedes, algunos yo sé que están en medio, don Luis Clavel, que compartimos en radio, que lo visualicen, lo mencionen, lo hablen. Esto tenemos que discutirlo, tenemos que tenerlo en la palestra. Aquí llevan años trabajados, esta construcción política. En esto, y otra parte de la parte docente, de Marianela Antonucci pregunta, ¿qué opinas de los profesores mármicos, estos formados en 2 Durante años? Frey. ¿Sí? Vienen del periodo de Eduardo Frei. Yo creo que ser profesor es una carrera larga, es ingrata. Yo creo que la carrera de profesor, la formación general, pueden ser menos años. Actualmente son 5 años. Podrían ser menos años, más intensos tal vez, con una preparación, con herramientas profesionales que les permitan trabajar en el colegio vulnerable, educación media, técnica, etc. Y yo creo que eso se puede mejorar, pero eso está también en la valoración social, en la valoración que nosotros les damos a los docentes actualmente. Oye, no sé si tú tienes conocimiento, nos pregunta Pablo Baiza aquí, de modelos germanos que ocupan un modelo dual de educación que ha sido muy exitoso. ¿Por qué no incrementar su implementación en Chile? Mire, yo por lo que he leído, por lo que yo tengo visto, en Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se estableció este sistema que se llama ordocapitalismo, que es una concepción distinta para recomponer Alemania posterior a la guerra, donde se mezcló lo público y lo privado. Bueno, entendamos Alemania, país industrial, un país con una base cultural tremenda, y yo creo que algo en Chile de ese tipo debiésemos pensarlo.
de acuerdo a nuestra realidad, entendiendo que nosotros somos un país productor de materias primas, que tenemos carencia. Yo creo que debiésemos visualizar un proyecto de educación más integral y sincerar en Chile el trabajo. O sea, ver las posibilidades de que chicos puedan, tal vez terminados sus estudios, ingresar al mundo laboral, pero con buenas herramientas. Hoy día el mundo digital ha permitido que las personas trabajen en distintas áreas. El mismo Internet, este sistema, todo esto, ha permitido la aparición de nuevos profesionales. La estructura de las clases en Chile sigue siendo la misma de hace 100 años atrás. Los profesores son muy reticentes a utilizar la tecnología. Presentación en PowerPoint, utilización de estas pantallas digitales, qué sé yo, les cuesta mucho por las distintas características y problemáticas de la labor docente. Entonces, yo creo que esta discusión, este debate por la educación del siglo XXI tenemos que darla. Y yo les doy un ejemplo y lo pueden ustedes confirmar. Piensen ustedes en su hijo, en sus nietos, que se aburren 5 minutos viendo un video. Imagínense lo que es para un profesor enseñar la historia pasando un documental. Es casi imposible. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión más profunda. ¿Quiénes enseñan? Oye, Fernando nos pregunta si puedes hacer algún comentario sobre la ESI, la educación sexual integral, que está en boga. Bueno, yo creo que respecto a todo lo que viene con ideología de género, es algo que viene muy fuerte desde Europa, de Estados Unidos, y que a la larga, con los políticos que tenemos, lo van a implantar. Lo van a implantar. La pelea está, yo creo que en la conformación de grupos o de líderes políticos que le puedan hacer pie y frente a esta situación. En Chile se estableció la libertad de enseñanza. Las familias pueden elegir proyectos educativos. Eso existe hoy día. Claro, se le ha ido matizando con este concepto de la equidad, pero yo creo que la mayoría de las familias chilenas no estarían dispuestas a que hagan este tipo de experimentos con su hijo, o que los adentren en estas temáticas sin su consentimiento. Y eso, para evitar eso, tenemos que tener claro qué se está enseñando en el colegio. Y yo los invito a todos a revisar los planes y programas de Mineduc. Oye, Héctor Salazar nos pregunta también sobre la reducción de la filosofía en los colegios. ¿Cuál crees que es el mayor daño que provoca esto? Yo creo que es fatal. Don Joaquín Fermandoa, en la misma entrevista a Tomás Mochiati, que es del año pasado, la pueden buscar incluso en YouTube, él, y también columna en el Mercurio, él analizó mucho la eliminación de la asignatura de historia y de filosofía. Él es muy crítico. Él establece de que la eliminación de la historia y la filosofía, ambas asignaturas, evitan el desarrollo del pensamiento crítico. Y que la adolescencia, entre los 14 a los 17 años, es el periodo donde los jóvenes forman sus principales ideales o su formación valórica. Por lo tanto, eliminar la filosofía que les permite acceder a las distintas formas de pensamiento que tiene el ser humano, la valoración de distintos elementos culturales y la eliminación de la historia como la conocemos nosotros, generan estas amebas que después tenemos nosotros en la vida adulta. Personas que no tienen opinión, personas que son hedonistas, personas que no entienden lo que uno les habla, que no comprenden por qué, por ejemplo, una persona como Arturo Prat es tan importante en la vida de Chile. Que para un marino es ofensivo, pero si uno lo analiza y uno ve por qué, por ejemplo, el año 2004, si no me equivoco, tal vez don Rodolfo me lo puede confirmar, cuando se hizo esta obra de teatro Prat, que fue muy falta de respeto, porque trató a nuestro héroe de cobarde, si uno entiende cómo surgió esa idea, cómo se construyó, uno va a entender que no es tan descabellada. Si uno ve los planes y programas, lo que están enseñándole a los niños en los colegios, donde no hay identidad nacional, jóvenes que no tienen una formación histórica o que no entienden la importancia de ciertos personajes de la historia de nuestro país, ¿qué les podemos pedir?
Oye, aquí tengo dos preguntas. Una ya la hicimos en parte antes, pero Ronald Santelice dice, ¿cómo podemos ganar una batalla cultural que ya empezamos perdiendo? Y Miguel Silva, ¿hay una luz de esperanza en este proceso? ¿Cómo se revierte? Yo creo que luz de esperanza tenemos. La primera luz de esperanza, yo creo que tiene relación en la actitud que tomemos nosotros de aquí hasta el plebiscito. O sea, yo creo que todos los que estamos presentes acá vamos a votar rechazo. Esto a mí me ha traído muchos problemas como docente. Me ha traído problemas, personas que no me hablan. Con eso les digo. Y le he tratado de explicar mis motivos, mis razones. Y yo me he dado cuenta que en un porcentaje importante de la población, lo que predomina, que la gente que apoya el apruebo, es una situación emocional. Es una situación emocional. Les doy un ejemplo. Cambiada la Constitución, en Chile la gente va a tener salud, educación, vivienda, pensiones. Se resume así, porque el sistema es injusto, porque la gente no le alcanza el dinero, porque la Constitución es ni siquiera es ilegítima, porque ni siquiera entienden lo que es la Constitución, que es la articulación del Estado y sus instituciones. No entienden eso. Entonces, cuando uno empieza a explicar un poco cómo funciona el mundo, que la desilusión que se va a llevar mucha gente posterior a la promulgación de la nueva Constitución, que eso es lo que más me preocupa. Yo creo que el proceso constituyente como tal es una, como se dice en buen chileno, están vendiendo la pomada. Porque el tema es, ¿qué va a pasar cuando todas estas personas que tenemos, esta masa de población que no tiene formación cívica, que muchos son muy hedonistas, que no entienden nada, se den cuenta que cambian la Constitución y su vida va a seguir igual? Ahí viene el peligro. A mi parecer, ahí viene el peligro. Ahí yo creo que tenemos que tener precaución. Hoy día lo que nosotros podemos hacer es, ante todo, defender las razones del rechazo. Hacernos la idea de que los políticos que tenemos hoy día en el Congreso, nuestros principales líderes, no entienden los problemas del país. Viven en un mundo paralelo. Cuando un político no entiende cuánto cuesta el pasaje de la micro, cuando un político no entiende cuánto la persona está padeciendo porque no se puede operar en un hospital público, cuando un político no entiende por qué la educación en un colegio municipal es mala y no da solución. Oye, a propósito de eso, aquí Alejandro Cáiz había preguntado antes, ¿qué es calidad? Porque se habla mucho de la calidad de la educación, etcétera. Miren, yo lo que les puedo decir, que es la misma pregunta que tengo yo. Yo he tratado de analizarlo de todas las formas, y es una frase cliché. Porque lo que ellos ofrecen, o lo que ofrece la gente, los dirigentes pingüinos, finalmente es que la educación sea estatal, y bajo esa premisa de que la educación va a ser de calidad. Y eso no es así. O sea, yo les mostré a ustedes en gráfico, que lo cual puede sonar muy frívolo, pero si uno lo contextualiza y lo ejemplifica, nuestro país cambió. Hubo una revolución en Chile que cambió las bases políticas, sociales y culturales. Para bien o para mal, la cambió. De ese cambio, hubieron políticos líderes que tomaron el país, lo dirigieron y le lavaron la cara a este país. Hoy día los problemas de Chile son problemas de un país que tiene expectativas de ser país desarrollado. Pero no tenemos políticos valientes que den soluciones eficientes o soluciones que sean cercanas a la gente. Tenemos personas que están preocupadas por su bolsillo. Y por eso yo creo que tenemos que mentalizarnos de que los políticos que sean elegidos para el próximo Congreso tienen que ser personas que estén conectadas con los distintos grupos sociales, o las distintas profesiones, los distintos oficios de nuestro sector. Profesores que no sean de izquierda hay, y hay muchos. El tema es cómo los conectamos, cómo encantamos a la gente, cómo hacemos que la gente valore la política. Y lamentablemente aquí hay un tema nuestro. Tenemos que empoderarnos. Y no podemos esperar nosotros que los políticos que tenemos hoy día en el Congreso nos salven, porque no nos van a salvar. Ellos están buscando
mantenerse en el Congreso. De hecho, yo he escuchado dos discursos que me llaman mucho la atención. El de, bueno, el ministro Pérez, que yo creo que él está terminando su carrera política, después de 30 años de Senado, él quiere terminar bien su carrera política. Y Joaquín Lavín, él en una entrevista dijo que la Constitución, gane la apruebo o el rechazo, se tiene que cambiar. Entonces, cuando uno empieza a escuchar eso y a ver la forma en que están actuando los distintos congresales, a mí me da la idea de que ellos quieren establecer en Chile un sistema parlamentario. No sé si ustedes piensan o visualizan lo mismo. Sí, sí. Y una figura presidencial Y nueva. pareciera que ya lo lograron. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que tenemos que visualizar. No estar pensando nosotros en que los políticos de gobierno, de renovación, de la UDI, u otros que quieran defender la legalidad, quieran defender los valores que tal vez nosotros defendemos del país, de la sociedad, de la cultura, lo vayan a defender. Ellos están defendiendo intereses, mantenerse en el poder, con esa cuota de poder, la comodidad de tener un buen sueldo, uno de los mejores sueldos de la administración pública. Entonces, no podemos esperar nada de ellos. Nada. Yo soy súper crítico y creo que en eso tenemos que empoderarnos. Tenemos que hacer un reseteo político. O sea, ya sea Renovación, la UDI, Evópoli, hay que correrlo hacia el lado. Y hay que pensar en dirigentes, gente nueva. Sí. Oye, creo que estamos de acuerdo contigo en todo esto, en lo del rechazo, en las ofensas a Prat, que no solo ofende a los marinos, sino que ofende a todo Chile, a todos los chilenos de corazón, a los patriotas. Y quería yo agregarte algo ahí en tu texto cuando muestras lo de Tarapacá y Antofagasta, que es muy malo como tocan el tema de la guerra del Pacífico con esta guerra del salitre. Es que además ponen por qué pasó Antofagasta a manos de Chile, digamos, sí. Antofagasta nunca fue de Bolivia, nunca fue... Exacto. Por eso, entonces eso también es bueno que lo recalques, por favor. Pero miren, Habría sido tal vez, pero es bueno dejarlo en claro, porque hay mucha gente, hasta el presidente Lago se pasó por Antofagasta en la playa diciendo, pero si esto era boliviano, nunca fue. Y yo creo que por lo mismo, yo creo que para sintetizárselo, la historia, la asignatura de historia, genera la identidad patria. La historia de Chile genera la identidad patria. La geografía, conocer el territorio. Quizá uno no tiene los recursos para recorrer todo Chile, pero en el colegio a uno le enseñaron que habían 13 regiones, a uno le enseñaron la geografía, le enseñaron los climas, y a uno le enseñaron a querer a su país, a quererlo, con todas sus particularidades. Hoy día eso no se enseña. Y si uno no enseña, uno no genera el apego, ¿cómo le podemos exigir a los jóvenes que están hoy día saliendo de los colegios que quieran a su país? Y ese deber es nuestro. Porque yo creo que muchos por comodidad, muchos porque no lo entienden, pero esta gente lo viene trabajando hace muchos años. Esto viene trabajado hace muchos años. Bueno, muchas gracias Ernesto, no tengo más preguntas, muchas gracias por tu amabilidad en responder todas y dejo a Francisco Muñoz aquí para que agradezca en nombre del Centro Valparaíso Debate, Chilenos de Corazón y todos los Muchas que gracias, Michael. estamos aquí por el rechazo. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Ernesto. Yo, antes de terminar, dado que Ernesto aludió al almirante Codina y le hizo una pregunta, almirante, sin comprometerlo, pero si usted quisiera agregar algo, hacer algún comentario a lo que planteó Ernesto Medalla, si lo quiere hacer, puede activar su micrófono. Bueno, mira, el comentario es más que nada reforzando lo que decía Ernesto, que hábilmente, y ya me he ido convenciendo porque antes tal vez era medio escéptico a esto, la izquierda y la que quiere dominarnos a todos los chilenos, se adueñó de tres partes muy básicas, que son la cultura, la educación y los medios de comunicación. Hoy día hemos visto la educación. Y en eso han tergiversado totalmente todo, tal como dice Ernesto, al no conocer bien la historia de nuestro país, al no conocer su propia geografía, no lo podemos querer. Entonces estos jóvenes de ahora, todos estos que andan tirando piedra todos estos vándalos que uno vio después del 18 de octubre,
es gente que no quiere su país, muy distinto a lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Eso es, yo creo que es una realidad que lamentablemente la tenemos que enfrentar y que va a ser difícil porque también hay mucha gente de ideas conservadoras, de ideas republicanas, que le robaron a los hijos con esto. Y los hijos que se han educado en un nivel de mucha holgura, piensan como cualquier izquierdista. Eso es. Muchas gracias, almirante. Ernesto, como palabra de cierre, yo en realidad quería reforzar algo que tú dijiste en algún momento y lo repetiste en tu última interpretación, intervención, y que lo dijo también el almirante Codina, es que el colegio juega un rol importantísimo en la creación de la identidad nacional. Y nosotros queremos una identidad nacional, como se decía recién, de gente orgullosa de su país, gente orgullosa de su historia, gente que tiene ganas de pujar y de pechar para que el país completo salga adelante un poco más allá de las ideologías que cada uno tiene. Tener una identidad nacional que, como dice la palabra, que nos identifique, que nos haga sentirnos a todos chilenos. Y yo siento de que lo que se está haciendo con todos esos ejemplos que tú diste es exactamente avanzar en el camino opuesto, avanzar en la destrucción de esa identidad nacional. No sé, ese caso no me queda claro si es simplemente destruirla y dejar que cada uno vaya con su destino o cambiar un rumbo en un destino, en un camino diferente. Porque hay veces que son súper organizados, pero más me da la impresión de que lo que están haciendo, como dices tú, es desconstruir y no construir una cosa distinta. Bueno, Ernesto, a nombre de Chilenos de Corazón y del Centro Valparaíso de Debate, te estamos tremendamente agradecidos por la tarea que te diste un día sábado en la tarde de ir a presentarnos esto. No voy a decir que es interesante, porque la verdad es que es tremendamente preocupante lo que tú nos has planteado. Y a todos los asistentes a esta reunión les agradezco mucho por su participación y les cuento que el próximo martes tenemos invitados a las 19:30 horas a el señor Villegas. Así es que están todos invitados para esta reunión del próximo martes.